Dígame, la historia es esta. Una doctora quiere tomar una enfermera. Esa enfermera, aspirante a tomar ese puesto de trabajo, hace un preocupacional. En ese preocupacional, supuestamente, tiene SIDA, o por lo menos tiene HIV. La doctora se comunica telefónicamente y le dice que como tiene HIV, no le va a dar ese trabajo. Va a tener que pagar 85.000 pesos la doctora de indemnización. Pero fíjense lo que dice el fallo, que me parece que es lo más interesante. Omitió quien informó a quien iba a dar el trabajo el carácter de confidencial. Y creemos que solamente por eso, o por ese detalle, o por ese sutil detalle, la doctora va a tener que pagar 85.000 pesos, cuando en realidad la cuestión de fondo es completamente distinta. No la tomó porque no la consideró apta para ese trabajo, porque tenía HIV, algo que no puede hacer. Melina. Y además, Guille, finalmente no tenía HIV. Esa es la otra parte de la historia. Había un falso positivo. Estamos con José María, que es de la Cruz Roja. ¿Cómo te va? Es el director médico. Primera parte, lo que planteaba Guille y lo que supuestamente plantea el fallo. La falta de confidencialidad que se da al que le comunican solamente por teléfono que esta mujer tenía presuntamente HIV. ¿Cómo debe ser la información de que una persona tiene HIV? Para que no se viole la confidencialidad. A ver, dale. Lo que en realidad no debería pasar es que se haga un análisis de VIH en un preocupacional, digamos. Okay. Esto no está permitido. Generalmente lo que pasa es, o se hacen VIH forzosos, ¿sí? Es decir, que no se le está comunicando a la persona que se le hace un VIH. Eso no está permitido. Que no está permitido. Y cuando le buscan un vericueto desde lo legal, le preguntan, con lo cual la persona firma un consentimiento informado y entonces dicen, bueno, pero la persona accedió. Lo cual es muy problemático porque ¿quién va a decir, no me quiero hacer un análisis de VIH cuando vos lo que estás queriendo es conseguir un trabajo? Pero te hago una pregunta, ¿aún siendo aspirante a trabajar vinculada a la salud de otras personas? No, de ninguna manera, digamos, no se puede hacer, no se puede hacer análisis de VIH. Aún pidiendo autorización, no se puede directamente. Aún, no, perdón, ¿qué es lo que me decís? Claro, aún pidiendo autorización. No, que eso es el ñanga pichanga, digamos. En algunos casos lo que dicen es, ¿te harías un análisis? Bueno, me firmás el consentimiento, entonces eso le está dando validez. Yo he hecho eso, claro. Lo he firmado alguna vez. Claro, pero el tema es Pero por un preocupacional. Por un preocupacional, claro, en otra empresa, que ahí, en ese caso, en el preocupacional, digamos, es casi también una situación de forzamiento que te están obligando a algo que no está siendo voluntario y opcional en este caso. Esa es la primera cuestión que ya no debería. En la cuestión del carácter confidencial, sin lugar a dudas, nosotros tenemos en la Argentina una de las primeras leyes de toda Latinoamérica en cuanto al VIH-Sida. En esto, siempre junto con Brasil, hemos estado muy a la vanguardia en nuestras políticas en respecto al VIH y en el trabajo que hacemos todas las organizaciones de la sociedad civil. Y la verdad que el tema de la confidencialidad está de entrada desde que la ley ¿cómo nacional... se debe? Vamos a poner por caso que efectivamente te haces un análisis, no para un preocupacional, porque sí, porque es un análisis de rutina que te recomiendan tus médicos y da positivo. ¿Cómo tiene que actuar el profesional para comunicar ese positivo? Que la verdad es que todo está mal, digamos, porque de entrada uno debería hacer lo que se llama una consejería pretest, es decir, tener un espacio íntimo de diálogo con un profesional o con alguien que está capacitado para hacer una consejería pretest, evaluar la necesidad o no de que la persona haya estado en una situación de riesgo y que sea realmente necesario o no hacerse. En esa consejería pretest, digamos, lo que uno hace también es trabajar qué pasa si te da positivo. Claro, qué posibilidades tiene esa persona para recibir una respuesta de un positivo, digamos, y después cuando se entrega el resultado lo mismo, se hace en un mismo dispositivo, en una consejería, con una contención. Esto es lo que se prevé y lo que está previsto desde las propias normativas que tenemos en la Argentina y los propios protocolos del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces todo esto no estuvo presente, o sea, por teléfono directamente le dice algo que además no está confirmado porque evidentemente no le habían hecho un segundo test de confirmación. Le dio positivo y después le dio negativo, pero vamos a suponer que le dé positivo. No le da ningún derecho a quien vaya a contratar a esa persona a no hacerlo por esa situación. De hecho está prohibido no hacerlo.
Está prohibido hacerlo, claramente. Está prohibido no tomar a alguien. Vos no podés no tomar a alguien porque tiene HIV. Esto yo creo que debería ser lo principal. Justamente lo principal debería ser tener en cuenta. No solamente se rompió la confidencialidad, sino que directamente se discriminó a la persona. No se la tomó porque finalmente no, tenía VIH y por eso no se la tomó. ¿Por qué? Porque el preocupacional lo único que hace es saber cuál es el estado de salud de ese que va a tomar ese puesto de trabajo, de esa persona que va a tomar el puesto de trabajo, para juicios que pudieran venir en el futuro contra la compañía, pero no por su estado de salud para ver si está apto o no para trabajar. Claro, un caso, por ejemplo, concreto es si la enfermera tenía un problema en la espalda que le impide estar tantas horas parada previo a tomar ese trabajo. Exactamente. Y estaría bueno que aprovechemos estas circunstancias para plantear que tener VIH no significa que una persona no pueda hacer determinados trabajos, que no pueda convivir cotidianamente. Pero alguien puede decir, por ejemplo, bueno, que una enfermera con HIV me tome sangre es peligroso para mi salud. Y vos decís que no. ¿Y por qué sería peligroso? A ver, decime vos. No, yo creo que no lo es. Decime por qué, no por qué alguien podría suponer porque en un riesgo de una manipulación con la aguja, qué sé yo. Ahí hay un dato interesante para tomar, porque siempre es importante hablar desde la evidencia. La evidencia nos dice, por casuística, es decir, por cantidad de casos, ¿sí? Que solamente el 0,04% en el mundo entero han contraído VIH por accidentología, por estas situaciones. Solo, repetime el porcentaje. El 0,04%. En el mundo. En el mundo. O sea, casi no existe la posibilidad. Es muy improbable. Son muchos los mitos que hay respecto al tema del VIH y cómo se transmite. La piel es una excelente barrera frente al VIH. Esto de que si yo estoy expuesto con mi piel, por ejemplo, a sangre de alguna persona que tiene VIH, la piel es una excelente barrera. Es distinto si hablamos de las mucosas, pero la piel es una excelente barrera. Y la verdad que con todas las medidas de bioseguridad universales que existen en el sistema de salud y con las cuales se mueven los profesionales, los enfermeros, los médicos, digamos, no existiría riesgo alguno y no tiene por qué discriminarse a una persona. Sí, la decisión atrasa, evidentemente. Esto es lo que podía pensarse hace 25 años respecto del HIV y no hoy, en el año 2014, donde hay mucha información a disposición. No, seguro. A más de 30 años de la epidemia, esto atrasa. Pero está muy bueno lo que vos planteás. Esto atrasa. ¿Y qué es lo que atrasa y qué es lo que le pone freno a que logremos una respuesta eficaz frente al VIH? Ya sabemos cómo se previene el VIH, ya sabemos cómo las personas que tienen VIH no avancen hacia el SIDA, digamos que son los tratamientos antirretrovirales. Lo que previene el VIH es esto. El preservativo, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Porque en la Argentina casi el 100%, más del 95% de los casos con VIH es por relaciones sexuales. Sin cuidarse. Sin cuidarse, sin utilizar el preservativo. Y esto ya lo sabemos. Y sin embargo, algo pasa y tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo idiosincrático, por lo cual no logramos, digamos, que se utilice el preservativo, ¿sí? ¿Por qué el VIH se ha feminizado en el mundo entero? Por lo idiosincrático, por lo cultural, por el machismo, porque la negociación de las mujeres con los hombres para la utilización del preservativo hace que no puedan finalmente negociar la utilización del preservativo. Entonces es fundamental tener en cuenta este detalle tan pequeño que en nuestro país se distribuye gratuitamente. Y es fundamental que los que trabajamos, estamos en relación de dependencia, sepamos cuáles son nuestros derechos, a qué nos tenemos que exponer y a qué tenemos el derecho de no exponernos. Cuando alguien va a hacer un preocupacional, ya la empresa decidió tomarlo. La empresa decidió tomarlo y por eso hace el preocupacional, para evitar juicios laborales posteriores o que alguien diga, a mí se me arruinó la mano por hacer este trabajo cuando en realidad tenía una enfermedad preexistente. No es el resultado del análisis clínico el que dice si vas a trabajar en esa empresa o no. Por eso acá lo que se aduce principalmente en este caso es la pérdida de la confidencialidad de la comunicación que hace esta médica hacia la enfermera, independientemente de que después se cometieron otra serie de irregularidades graves. Mira. Ya estamos. Son las 4. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hoy viernes más que nunca, usen esto, todos. Bueno, fue el último programa de Una. Empieza la tarde a partir del lunes a las 14.